Hola, buen día. Bienvenido a esta clase dentro del curso de redacción de acuerdos reparatorios organizado por Abarroli. Es un gusto recibirte en esta clase virtual. Mi nombre es Claudia Priego. Seguramente ya nos presentaron o me has visto por ahí en la plataforma del Zoom. Y bueno, hoy me toca a mí compartir contigo algunos aspectos de forma sobre la declaración de los acuerdos reparatorios, lo cual es sumamente interesante. Y vamos a tomar un montón de referencias de los acuerdos en materia civil. Yo quiero que tú pienses en el acuerdo reparatorio como eso, como un acuerdo. Y los acuerdos están regulados desde el derecho civil. Eso tiene un impacto en la materia penal. Y hoy vamos a intentar comprender un poco ese mundo del acuerdo reparatorio, la forma y los requisitos que necesitan para ser válidos. ¿Ok? Así que, bueno, pues comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. Está todo listo. Así que vamos allá. Ok. Pues como te dije, la clase va sobre requisitos de forma del acuerdo reparatorio. Bueno, vamos a comenzar por comprender, por saber, por analizar el concepto de acuerdo reparatorio. Este lo encontramos en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y seguramente podemos encontrar un montón de fuentes y tanto doctrinales como legales sobre qué es un acuerdo reparatorio, pero quiero ser lo más puntual posible en esta clase. Tengo otros aspectos más importantes que debatir y entonces por eso me gustó tomar como base el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice que los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado. Entonces ahí ya tenemos quiénes son los que van a convenir. Dice, y que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. ¿Por qué dice que Ministerio Público o juez de control? Bueno, porque cuando los asuntos están en sede ministerial, es decir, que no han sido llevados ante el juez de control y no se ha dictado auto de vinculación, es el Ministerio Público quien debe aprobarlos. Pero cuando ya se ha hecho esto de llevarlos ante el juez de control y se ha dictado el auto de vinculación, ya se encuentra en poder del juez de control y por tanto es él quien debe aprobar los acuerdos reparatorios. Una cosa es que lo aprueben y otra cosa es que sean elaborados. Recordemos que la elaboración de los acuerdos reparatorios siempre es a cargo de el órgano especializado, mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal, obviamente a través de un facilitador. Y aquí ya tenemos el concepto, es un acuerdo, ¿sí? Es un acuerdo de voluntades y que necesita tener ciertos requisitos de forma, ¿sí? Requisitos de forma, bueno, los requisitos de forma le dan validez al acuerdo reparatorio, ¿sí? No lo hacen existir, lo que sí hacen los requisitos de fondo, que vamos a ver en una plenaria, seguramente ya estuviste en la plenaria, o si ves esta clase muy temprano, seguramente la vas a ver en las próximas horas. Entonces, los requisitos de fondo hacen que el acuerdo reparatorio pueda existir, pero los requisitos de forma le dan esa validez legal que necesita. Acuérdense que el acuerdo reparatorio, si bien es cierto, surge gracias a que se ha llevado a efecto algún mecanismo alternativo, es decir, alguna mediación, alguna conciliación o alguna junta restaurativa. Eso no quiere decir que se quede en el mundo de la justicia alternativa, sino que al producirse un acuerdo reparatorio que tiene consecuencias, como ya vimos en el concepto que analizamos, que tiene consecuencias legales como la extinción de la acción penal, es evidente que ese acuerdo reparatorio va a vivir en el mundo del proceso, va a ser agregado a una carpeta o va a ser agregado a un expediente judicial donde va a tener consecuencias jurídicas y una de ellas es la extinción de la acción penal. Bueno, estos requisitos de forma son la capacidad legal de las partes,
la ausencia de vicios del consentimiento, que haya un objeto lícito, ¿sí? Y que haya consentimiento manifestado en una forma legal. Ahorita vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? Esto lo hice como forma de mapa mental, pero bueno, no lo plasmé así en las diapositivas. Vamos a ir viendo cada uno para que tú entiendas a qué se refiere el contenido de cada una de estas partes. El consentimiento manifestado en la forma legal. Es evidente que si decimos que el acuerdo reparatorio es un acuerdo celebrado entre la víctima del ofendido y el imputado, ¿sí? Estamos hablando de que es algo que se hace con consentimiento, es algo que es voluntario. Te recuerdo también que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, en su artículo 4, menciona que uno de los principios de estos mecanismos alternativos es la voluntariedad, pero es la voluntariedad para participar en el mecanismo. Otra cosa es el consentimiento de otorgar el acuerdo reparatorio o más bien de firmar el acuerdo reparatorio. Entonces, para que haya este consentimiento manifestado en la forma legal, es importante que pensemos que el acuerdo reparatorio tiene que ser por escrito. Hay contratos, ¿sí? Hay contratos que los códigos civiles de nuestros estados, incluso el Código Civil Federal, menciona que no necesitan una forma especial, ¿sí? No necesitan. Un ejemplo de esto puede ser el contrato de arrendamiento, que muchas veces en la práctica se hace de forma legal, oral, ¿sí? Es decir, que no queda por escrito. Sin embargo, en el caso del acuerdo reparatorio, es importante que el acuerdo se haga por escrito. Como te dije, va a tener un impacto en el mundo del derecho procesal y va a tener que ser agregado a la carpeta de investigación o al expediente judicial que ya se haya formado, si es que ya está en juzgado de control, ¿sí? Entonces, es importante que este documento se haga por escrito. No podemos irle a decir al juez de control o no podemos irle a decir al fiscal del Ministerio Público, oiga, es que fíjese que acabo de venir de una mediación y ya me arreglé con la otra parte y los acuerdos fueron estos y el facilitador estuvo de acuerdo, nos dijo que todo está maravilloso y queremos que quede en forma legal. No, el acuerdo reparatorio tiene que ser por escrito. Otro de los elementos es que debe de llevar el lugar y la fecha de celebración. En otras clases vamos a ver que estos datos van en algo que se llama proemio, ¿sí? Son las primeras 2 o 3 líneas de nuestro acuerdo reparatorio, donde le ponemos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, ¿sí? Siendo el día tal del mes de agosto del año 2023, ¿sí? Entonces, con esas manifestaciones, nosotros cumplimos con ese requisito de forma, donde decimos cuál es el lugar y la fecha de la celebración. También debe de llevar firmas o huellas dactilares, que es una forma en la que nosotros manifestamos nuestra voluntad. ¿Sí? La firma, ¿sí? Es eh, puede ser un gancho, puede ser tu nombre, ¿sí? Pero es un signo, ¿sí? Que sale de tu puño y letra y que tú entiendes que ahí donde está estampado es porque hay un acto jurídico que produce consecuencias de derecho y que fue tu voluntad celebrada. ¿Sí? Entonces, la firma se llama firma hológrafa, ¿sí? Es la que estampamos al final del acuerdo reparatorio, que decimos que es al calce. La expresión al calce significa que va a lo último del acuerdo reparatorio y que sale de nuestra propia mano. Cuando alguien dice, no, yo no reconozco la firma porque yo no celebré ese acuerdo reparatorio, vemos que hay personas que son los peritos grafoscópicos que se encargan de saber si la firma es o no tuya. ¿Y cómo lo hacen? A través del estudio de determinados ganchos, de determinadas curvas rectas, ¿sí? De estudiar tu escritura y así determinan si esa firma que está ahí, aunque no sea la que regularmente usas, salió de tu puño, ¿sí? Entonces, la pericial caligráfica no es para determinar
si es tu firma la que usas comúnmente, sino que si esa firma salió de tu puño y letra. Y bueno, ¿cuándo usamos huellas dactilares? Pues evidentemente cuando no tenemos ninguna firma, cuando no sabemos firmar o cuando no sabemos escribir. En este caso, las personas pueden poner su huella dactilar en el acuerdo reparatorio y pues obviamente se tienen que hacer acompañar de una persona de su confianza, quien a lo mejor pueda firmar de puño y letra a un costado de una vez que se haya estampado la huella dactilar, ¿sí? Otro de los requisitos es que debe llevar la firma del facilitador y el sello del órgano. Tenemos que poner la firma del facilitador igual al calce abajo, acompañando de nuestro nombre, decir Claudia Priego, facilitadora del órgano especializado, ¿sí? Y entonces pongo mi firma. Y es importante que lleve el sello de la institución. ¿Por qué? Porque es un documento público, es un documento que se está produciendo, ¿sí? En una oficina pública y por tanto debe de llevar el requisito del sello. También tiene que ser redactado en español. ¿Por qué? Porque el español es nuestra lengua oficial utilizada en México. Si estuviéramos en Estados Unidos, muy probablemente el acuerdo reparatorio tendría que ser celebrado en idioma español, ¿sí? Entonces, hay que cuidar el uso correcto del idioma, ¿sí? En el sentido de que debemos de cuidar que no tenga faltas de ortografía, que vaya lo mejor, lo mejor acentuado y también con los signos de puntuación adecuados para que las cláusulas y todo aquello que la gente ha pactado dentro del acuerdo reparatorio se entienda de la manera más clara posible. Entonces, los facilitadores como redactores de los acuerdos reparatorios debemos de tener un buen uso del idioma español. No se trata de llenarlo de tecnicismos jurídicos, se trata de que las partes puedan entenderlo en el idioma en que todos nosotros hablamos. Otro de los requisitos es que los acuerdos reparatorios llevan las generales de los intervinientes. ¿A qué nos referimos cuando decimos generales de los intervinientes? Bueno, pues a estos datos que son datos personales de cada uno de los intervinientes, de la víctima ofendido y del imputado, o a lo mejor alguna otra persona que tenga injerencia en la firma del acuerdo reparatorio. Estos constan de nombre, domicilio, religión, sexo, ¿sí? Que son todos estos que ponemos en las declaraciones del acuerdo reparatorio y decimos, bueno, se presentó la señora Claudia Priego, que vive en la ciudad de, que tiene tal domicilio, que su religión es tal, que su estado civil es soltero, ¿sí? Y toda esta serie de datos que son personales de cada uno de los intervinientes. Ahora bien, para cuidar la privacidad de estos datos, nosotros tenemos que ser cuidadosos en preguntar si queremos que esos datos puedan ser guardados en privado, con lo cual, al menos en el órgano especializado que yo dirijo, se guardan en el sistema, pero a la hora que se imprime el acuerdo reparatorio, esos datos aparecen en blanco para cuidar la privacidad de los datos personales. Y luego debe de llevar el número de ID o registro del MASC. Es decir, cuando nosotros ingresamos los datos del asunto que va a ir a mediación, a conciliación o a junta restaurativa, lo hacemos en el Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal. Y ese registro nos da como un número de expediente, ¿sí? Es un número para identificarlo en ese registro nacional y ese número también debemos de ponerlo ahí en el acuerdo reparatorio. Entonces, estos son formas, ¿sí? Requisitos que debe de llevar el acuerdo reparatorio para que se entienda que nuestro consentimiento fue otorgado en la forma legal. Es decir, yo conozco el número de registro del MAS, ahí están mis generales, lo cual
me identifica, ¿sí? Se tiene certeza de que fui yo la persona que estuvo ahí. En algunos cuadernitos que se hacen, porque en los órganos especializados no se hacen como expedientes, o al menos a mí no me gusta usar la palabra expedientes, por no hacer el paralelismo con las actuaciones de un tribunal. Se deja copia incluso del INE o de aquel documento a través del cual se identificó la persona que intervino en la firma del acuerdo reparatorio, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nos ayudan a tener la certeza del lugar, el día, el contenido, ¿sí? La identificación de la persona para que se pueda dar por sentado de que sí otorgó el consentimiento la persona que compareció delante de mí y que tenía que ser esa persona y no otra. ¿Sí? Pasemos a la capacidad legal de las partes, que es otro de los requisitos de forma. Y aquí recordemos que las personas tenemos, según el derecho, dos tipos de capacidad, dos tipos de capacidad. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Desde que nacemos, nosotros tenemos capacidad de gozar de todos nuestros derechos. Sin embargo, hasta que cumplimos 18 años es cuando adquirimos el ejercicio de esos derechos. Mientras somos niños, niñas o adolescentes, son nuestros padres quienes legalmente nos representan. ¿Sí? Entonces, para poder celebrar un acuerdo reparatorio, lo primero que tendríamos que comprobar es que la persona que comparece delante mío como facilitador y es víctima ofendida o imputado, pues tiene la edad de 18 años, que es la edad en la que puede ya ejercer sus derechos con autonomía y poder firmar un acuerdo reparatorio. Es decir, poder firmar un acto jurídico. Ok, ¿cómo me voy a dar cuenta yo de que esta persona es quien dice ser? Bueno, pues entonces necesitamos documentos oficiales, ¿sí? Que acrediten esa personalidad, ¿sí? Ese documento oficial también me va a dejar ver que la persona tiene 18 años. En el caso de México, tenemos las credenciales del Instituto Nacional, ¿sí? Electoral, ¿sí? Que nos dicen, bueno, aquí es Claudia Priego y su edad actual es tal, ¿sí? Y trae una serie de datos que son importantes seguramente para el INE, y que a lo mejor para el acuerdo reparatorio no tanto, aunque sí dentro de las generales a veces ponemos la clave del elector, ¿sí? Como un dato para vincular a esa persona con una credencial de identificación. Y entonces, las personas físicas nos identificamos con nuestro INE. Y ahí viene nuestra edad, viene nuestra foto, es una identificación oficial. Y entonces, a la autoridad o a los facilitadores les permite saber que tú eres la persona que dice ser y que además tienes capacidad de gozo, capacidad de ejercicio, ¿sí? Porque ahí viene tu edad, viene también la oportunidad de corroborar tu domicilio, por ejemplo. Ahora bien, eso es en cuanto a las personas físicas. ¿Qué pasa con las personas morales o conocidas también como personas jurídicas? Bueno, estas personas, pues obviamente son, como diría Rafael Rofina Villegas, son una ficción del derecho. Es decir, es algo que nosotros los abogados inventamos, ¿sí? Para tener para poder tener empresas, para que las empresas tengan un patrimonio, y entonces creamos estas personas morales o jurídicas, pero obviamente no existen, es algo abstracto, es una creación del derecho como tal. Y ahí surge el tema de, bueno, ¿y ellos cómo se identifican? Evidentemente se van a identificar a través de un poder para pleitos y cobranzas que se haya otorgado a favor de alguna persona física. Entonces, esa persona física, además de presentar el poder para pleitos y cobranzas, que debe de quedar detallado en el acuerdo reparatorio dentro de su apartado, pues también tiene que presentar su INE. Es decir, si en el poder para pleitos y cobranzas dice, se otorga el presente poder más amplio que de derecho proceda para pleitos y cobranzas a favor de Claudia Priego, bueno, yo tengo que ir con el poder
y además tengo que ir con el INE para acreditar que yo soy esa persona que está mencionada en ese poder. Les hago una distinción, miren, la capacidad legal también tenemos que, o también nos obliga a que nosotros leamos el contenido de esos poderes. Les voy a contar el caso específico de Tabasco. En Tabasco, el Código Civil, que es el que regula los poderes para pleitos y cobranzas, dice que para poder transigir, o sea, para poder celebrar un contrato de transacción que se define como el contrato por el cual se resuelven controversias presentes o futuras, que no sé si les suena a acuerdo reparatorio, a mí sí me suena mucho a eso, porque se resuelven controversias presentes o futuras, dice que para poder tener facultades para celebrar ese tipo de contratos, se tiene que mencionar de forma expresa en ese tipo de poderes, en el poder para pleitos y cobranzas. Entonces, es un tema que viene del derecho civil, pero que tiene un impacto en el derecho penal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que corroborar que esa persona tiene un poder amplio para pleitos y cobranzas y que además tiene esa cláusula especial. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. ¿Sí? Entonces, a veces tomamos los poderes, ¿sí? Y tenemos que checar que diga con facultades para transigir. Y entonces, no hay ningún problema, ese apoderado cuenta con la capacidad legal para celebrar ese acuerdo reparatorio. Bueno, y luego también tenemos el tema de que debe de haber ausencia de vicios en el consentimiento. ¿Sí? El consentimiento es si yo quise hacerlo, si yo estoy consciente, si esto es voluntario, ¿sí? Y aquí también me gustaría recordar que uno de los principios de los mecanismos alternativos dice que todas las personas deben recibir toda la información amplia y suficiente para que puedan participar en un mecanismo alternativo y por eso mismo también para celebrar un acuerdo reparatorio. Y entonces pueden haber vicios del consentimiento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el Código Civil Federal, que se los puse como referencia para que pues no tuviéramos la necesidad de ir checando cada uno de nuestros estados, pues reconoce que hay 4 tipos de vicios del consentimiento, que es el error, la mala fe, el dolo o la violencia. Y dice que de existir alguno de estos, se invalida el acto jurídico. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros, ¿sí? Corroboremos que no existe ningún vicio del consentimiento por parte de los intervinientes para celebrar los acuerdos reparatorios. Bueno, entonces, ¿qué es el error? El error puede ser de derecho o de hecho, o puede ser un error de cálculo. Es decir, yo creo, por ejemplo, que tengo derecho a cobrar una indemnización y por eso comparezco ante el facilitador como víctima u ofendido y porque creo que hay que me asiste el derecho para cobrar esa indemnización, pero resulta que no. Resulta que la ley le da ese derecho a otra persona que tiene, valga la redundancia, mejor derecho, ¿sí? Entonces ahí puede haber un error del consentimiento. ¿Sí? Yo estoy en un error. Puede haber un error matemático que nos puede pasar, un error de cálculo, que nos puede pasar cuando estamos, por ejemplo, sacando cuentas en cuánto va a pagar alguien por una deuda de alimentos en un caso de incumplimiento y dividimos esa cantidad en determinadas parcialidades y a lo último detectamos que hubo un error. Bueno, entonces ese puede ser un vicio del consentimiento. Yo creí que me iban a pagar 5,000 pesos y a la mera hora solo me van a pagar 3, pero si me pagan 3 yo no quiero. Entonces ahí hay un error. Pero bueno, si me van a pagar 5, pero bueno, yo reconozco que hubo un error de cálculo y que solamente me corresponden 3, solamente con que la persona ratifique que de todas maneras, a pesar del error y de la corrección, está de acuerdo en el acuerdo reparatorio, pues puede vivir ese acuerdo reparatorio. ¿Ok?
Luego tenemos la mala fe. Fíjense que la mala fe es la disimulación del error, ¿sí? De uno de los contratantes una vez que lo ha conocido. Es decir, yo puedo estar equivocada y puede haber error en mí, ya sea de derecho, de hecho o de cálculo, ¿sí? Ahora bien, pasa algo o alguien me trae información y yo salgo del error, pero mantengo el error, lo disimulo y hago como que no lo sé, ¿sí? Para mantener en error a la otra persona. Y a eso se le llama mala fe. Entonces, no puede, si al final de cuentas se detecta que alguien actuó de mala fe, ese acuerdo reparatorio puede ser invalidado. Luego tenemos el tema del dolo, que pareciera que es mala fe, pero no, tiene una diferencia. Porque el dolo es de alguien que siempre ha conocido el error, ¿sabes? Y que además hace cualquier sugestión o artificio que pueda emplear en contra de la otra persona para inducirlo a error o para mantenerlo en ese error, ¿sí? Obviamente para beneficiarse del mismo, ¿sí? Si yo tenía que pagar 50,000 pesos y de repente hay un error y me dicen, no, mira, nada más te vamos a cobrar 25, y yo sabiendo, ¿sí? Que eso va a perjudicar a la víctima o al ofendido, mantengo ese error, o además hago algún artificio, alguna sugestión, ¿sí? Para inducir error y mantener incluso el error en la persona, yo estoy actuando con dolo. Y al verificarse que la persona fue inducida a error, engañada y que yo actué con dolo o mala fe, ese acuerdo reparatorio puede ser invalidado. Y por último, tenemos la violencia, ¿sí? La violencia, evidentemente, nosotros sabemos que todos los acuerdos reparatorios deben de ser celebrados por voluntad de las personas, pero hay veces que no, ¿sí? Hay veces que no, y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención y abrir bien los ojos, ¿sí? ¿Qué es la violencia? Dice, cuando se emplea la fuerza física o la amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes, ¿sí? Entonces, es cuando nosotros amenazamos o también ejercemos fuerza física en contra de la otra parte para para forzarlo a celebrar ese acuerdo reparatorio. ¿Sí? Yo recuerdo el asunto de un señor que su hijo se acababa de accidentar en una moto, tenía fractura doble en una de sus piernas y quería celebrar un acuerdo reparatorio rápido, ¿sí? Entonces, la otra parte, el accidente tenía, no sé, menos de 10 horas de haber sucedido y el imputado, en este caso, tenía posibilidades económicas y entonces lo que hizo fue decirle, mira, ¿sabes qué? Te doy el dinero rápido, el dinero que necesitas ahorita, o sea, ahora para para poder atender a tu hijo, llevarlo a un buen hospital y tal, y me firmas ahorita el acuerdo reparatorio, y además, ya lo damos todo por concluido, yo no quiero más problemas, porque si nos vamos a juicio, yo no te voy a pagar. Entonces, ahí hay un tipo de violencia, hay un tipo de amenaza, porque también el padre está en una situación, pues, difícil, complicada, dura, está viendo a su hijo enfermo y él no tiene las posibilidades de atender. Entonces, de haberse llegado a celebrar ese acuerdo reparatorio en esos términos, pues hubiera sido también con un vicio del consentimiento, ¿no? La otra persona que se ve en menos posibilidades de obtener una asesoría legal, en menos posibilidades de obtener dinero y restablecer la salud de su hijo, pues a lo mejor estaba decidiendo tener un maltrato, ¿sabes? Y eso puede ser muy violento. Cuando se sentaron con el facilitador en una sesión privada, porque nosotros habíamos detectado que el señor estaba así como
como que ya rápido, por favor, ¿sí? Entonces empezamos a detectar cosas que no nos hacían sentido, lo llevamos a una sesión privada y ahí nos contó, ¿sí? Entonces, nos dijo que incluso se había sentido amenazado cuando le dijeron que si se seguía el proceso normal, que no le iban a pagar nada. Entonces, ahí decidimos parar el mecanismo cuando nos dimos cuenta de eso, porque había violencia, y ya no se celebró el acuerdo reparatorio, porque no había igualdad de condiciones y además había un vicio claro del consentimiento que podía llegar a ser inválido, ¿sí? Entonces, por eso la imagen ahí de alguien que está haciendo changuitos atrás, porque a lo mejor puede haber alguien que esté induciendo a otra persona al error o que no la indujo, pero que de repente se dio cuenta del error y que la quiere mantener en el error porque beneficia a sus intereses. Bueno, vamos para entrar al otro tema, ¿sí? Al otro requisito de forma. Para mí es indispensable que nosotros sepamos qué es una obligación. Y mire, les puse esta foto de un nudo, ¿sí? Atado, hecho con una soga, porque el concepto de obligación dice que es un vínculo jurídico, ¿sí? Es algo que nos une, es algo que une a la víctima o ofendido y al imputado, ¿sí? Cuando se celebra un acuerdo reparatorio, se crean obligaciones. ¿Obligaciones de qué? De reparar, ¿sí? En determinado tiempo, en determinado lugar, todas las consecuencias que pudieron haber surgido por el delito. Entonces, esa obligación, esa firma de ese acuerdo reparatorio, crea un vínculo que es jurídico. Pero es como es algo abstracto, pues yo por eso les puse esa imagen, ¿sí? Para que ustedes puedan ver que estamos atados, de alguna manera estamos vinculados, no atados, vinculados, ¿sí? Entonces, ese vínculo jurídico que se establece en el acreedor y el deudor, mediante el cual el primero, o sea, el acreedor, tiene la facultad de exigir del segundo y el segundo el deber de cumplir a favor del primero una prestación que, ojo, puede ser de dar, de hacer o de no ser, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros establecemos obligaciones en un acuerdo reparatorio, esas obligaciones deben de ser cumplidas, ¿sí? Es un principio también de buena fe cuando hacemos acuerdos reparatorios. Es decir, si yo estoy haciendo un acuerdo es porque me voy a comprometer a cumplirlo, ¿sí? Bueno, con esta definición, también tengo que decir que las obligaciones en los acuerdos reparatorios se dan entre personas del derecho privado, es decir, entre víctima y ofendido y el imputado, ¿sí? Que estamos actuando como personas, ¿sí? Celebrando actos jurídicos. Ahora, estas obligaciones tienen que versar sobre derechos disponibles y no sobre derechos indisponibles. Por ejemplo, nosotros no podemos disponer del derecho a la vida, por eso no está permitida la eutanasia y por eso tampoco está permitido que hagamos acuerdos reparatorios en delitos como el homicidio doloso, porque no podemos disponer del derecho a la vida. Entonces, el derecho a la vida es un derecho indisponible. Los derechos indisponibles son aquellos derechos que no se pueden disponer, es decir, no se pueden negociar, transar, hacer transacciones, no se pueden ceder, no se pueden negociar y son irrenunciables. Es decir, yo no puedo renunciar al derecho a la vida. Por eso les decía, tampoco es que se pueda practicar la eutanasia, porque no puedo renunciar a vivir. La naturaleza de ser indisponible constituye una característica esencial de los derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Los derechos humanos son irrenunciables, ¿sí? Son irrenunciables. Entonces, los acuerdos reparatorios versan sobre derechos que son disponibles, es decir, aquellos derechos que de los que sí puedo disponer, negociar, transar, ceder y que son renunciables,
¿sí? En este caso, no es que vayamos a renunciar a la indemnización, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en varias sentencias que si nosotros, teniendo derecho a una reparación, renunciamos a ella, podemos hacerlo en determinada, o sea, porque es nuestro derecho disponible, ¿sí? Pero, como les decía, no podemos renunciar al derecho a la vida, porque no está dentro del terreno de lo que se pueda negociar, ¿sí? No podemos renunciar a nuestra libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un derecho irrenunciable, no es negociable, ¿sí? No es negociable, no podemos negociar con varias cosas. Entonces, los derechos con los que sí vamos a negociar en los acuerdos reparatorios y que están relacionados con determinados delitos son porque pertenecen al grupo de los derechos disponibles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el delito de fraude, que es un delito patrimonial, ¿sí? Estamos hablando de que el derecho es disponible y yo puedo negociar, ¿sí? Con esa transacción. ¿Ok? Y entonces, ya con esto en mente, entendiendo que es una obligación y entendiendo que las obligaciones versan sobre derechos de los cuales yo puedo disponer, ¿sí? Entonces, aquí podemos tener un marco de referencia para entender de mejor manera lo que es un objeto lícito del acuerdo reparatorio. Es fundamental que para poder celebrar un acuerdo reparatorio, ese acuerdo reparatorio verse sobre un tema que sea lícito, ¿ok? Es decir, yo no puedo celebrar un acuerdo reparatorio en donde se pacte que, por ejemplo, van a violar a una persona, porque eso es ilícito. Yo no puedo celebrar un acuerdo reparatorio donde la reparación consista en que vamos a ir a robarle a alguien para que me den a mí. ¿Por qué? Porque eso es ilícito. Y miren, aquí les voy a contar una anécdota muy chistosa. Hubo una vez una persona que quiso iniciar una carpeta de investigación porque pertenecía a un determinado gremio de la sociedad bastante importante y bastante numeroso, y nos contó que alguien de ese gremio lo había contactado con otra persona que le dijo que si le daba dinero le iba a dar una plaza, ¿sabes? Una plaza y además federal. Entonces, esta persona juntó los ahorros de su vida y le dio a este que le prometió la plaza, le dio 250,000 pesos. Y el caso es que habían pasado más de 2 años y esa persona no le había dado absolutamente nada y en consecuencia venía a denunciarlo por fraude, ¿no? Entonces, yo estaba por ahí, el fiscal del Ministerio Público me contó la anécdota y yo, pues siendo empática con la persona, ¿verdad? Que entendía que son los ahorros de su vida y tal, quise explicárselo de la mejor manera y le dije, mire, señor, es que usted no puede empezar una carpeta de investigación donde de antemano usted declara que ya cometió un delito, porque pues, lo que usted hizo es un delito. Y el caso es que la persona no me entendía y le dije, yo no puedo hacer un acuerdo reparatorio donde usted me cuente que usted y la otra parte se fueron a robar un banco, ¿sí? Y que en el camino donde iban huyendo, ya con el dinero, su socio lo abandonó y se fue con todo el botín y a usted lo dejó sin nada, ¿sí? Porque en ese caso teníamos que empezar también la investigación por el delito de robo. Yo no puedo pactar que a usted se le entregue algo que además es robado. Entonces, el objeto de ese acuerdo reparatorio sería ilícito. Entonces, no puedo hacerlo. ¿Ok? Muy chistoso, la verdad es que ya con eso, ya con eso la persona lo entendió de mejor manera y me dijo, le agradezco mucho, creo que el ámbito donde tengo que actuar eso es a lo mejor en una queja, ¿saben? En administrativa, en tal lugar. Y le dije, yo creo que es lo mejor que usted puede hacer. Sí, pero celebrar un acuerdo reparatorio en esos términos, pues evidentemente nos iba a arrojar algo ilícito. Con lo cual, el acuerdo reparatorio no puede valer.
¿sí? Recuérdense que estamos hablando de requisitos de forma. Y entonces, aquello que se va a pactar necesita ser lícito. Hablamos de 3 tipos de obligaciones. La obligación de dar, de hacer y de no hacer. Y bueno, entonces, aquí el artículo 1824 del Código Civil Federal dice que cuando nos obligamos a dar algo, es decir, yo me obligo a entregarte un vehículo, ¿sí? Que tú me habías dado, que tú me habías dado por alguna situación, yo me obligo a entregarte. Ah, bueno, entonces, para que la cosa sea entregable, o para que la obligación se pueda cumplir, es porque ese objeto existe en la naturaleza, ¿sí? Es decir, es palpable, es, por ejemplo, mi celular, existe, ¿saben? Está aquí, ¿sí? Si yo le digo a una persona, es que dentro de 15 días te voy a entregar 3 kilos de polvo lunar. La persona dice, ¡ay, qué padre! ¿Sí? El tema es que no existe aquí. O sea, no existe. Yo tendría que ir a la luna y es un poco imposible, ¿verdad? Que yo pague 20 millones de dólares para poder ir a un viaje a la luna a buscar polvo lunar. Entonces, pues como que no va existiendo en la naturaleza. 1, debe ser determinado o determinable, ¿sí? Es muy importante que digamos, te voy a entregar este celular, que es un Flip 4 de Samsung, ¿sí? Que mide tanto, pesa tanto, tiene tanto de memoria, ¿sí? Tiene que ser determinable. Y además debe de estar en el comercio, es decir, puedo yo disponer de eso, ¿sí? Yo puedo decir, te lo vendo, te lo cedo, te lo regalo, ¿sí? Tiene que estar en el comercio para que yo pueda celebrar una obligación que sea de dar. Y cuando se trata de hechos, cuando se trata de obligaciones sobre hechos que la persona debe de hacer o no hacer, debe de ser posible esa obligación, ¿sí? Debe de ser posible y además debe de ser lícita. Yo no puedo poner una cláusula en un acuerdo reparatorio, por ejemplo, sobre incumplimiento de las obligaciones familiares, donde el imputado se obligue a no volver a ver a sus hijos. Eso es ilícito completamente. ¿Por qué? Porque los niños tienen derecho a ver a sus padres. Y entonces donde él se está comprometiendo a no ver a sus hijos es algo que no va a hacer. Ese contenido de esa obligación es ilícito. Y por tanto no puede existir. Entonces, cuando redactemos nuestras cláusulas tenemos que estar muy conscientes de revisar que el objeto de ese acuerdo reparatorio, sino, no el objeto material, sino el tema del acuerdo reparatorio, el contenido de la obligación sea lícito. ¿Ok? Por eso por eso debemos de tener en mente qué es una obligación, debemos de tener en mente qué son los derechos disponibles, sobre qué sí puedo hacer transacciones, qué sí puedo pactar, y qué cosas no. Por ejemplo, en el tema de ser determinado, yo recuerdo que hace unos 15 días llegó a la dirección un par de abogados donde querían hacer un acuerdo reparatorio y le dijeron, te voy a dar en dación de pago un inmueble de los que tengo. Y les dije, no, no es así. Usted me tiene que decir, para que yo lo pueda poner en el acuerdo reparatorio, cuál es el inmueble, dónde está ubicado el inmueble, cuáles son las medidas del inmueble, cuánto cuesta el inmueble, yo tener constancia de que verdaderamente la persona ofendida, la víctima, está conforme porque ya vio el inmueble, ¿sí? Debo de tener a lo mejor una evaluación de ese inmueble que me diga que efectivamente vale lo que usted dice que vale, porque si a la mera hora le dan en dación en pago ese inmueble a esa persona y no vale lo que a ella le debían,
pues evidentemente, pues, eso va a derivar en una cosa fraudulenta, ¿no? Por eso es importante que si vamos a dar algo, ¿sí? Debe de ser determinado, ¿sí? Es decir, si vamos a dar dinero, con el dinero no hay ningún problema, porque sé que si te lo hago por transferencia, si te lo traigo con monedas de 5 pesos, o si te lo traigo en billetes de a 1,000, su valor es el mismo en el mercado. Pero cuando estamos hablando de te voy a entregar un auto, te voy a entregar una casa, ¿sí? Debe de existir, debe ser determinable y además debe de estar en el comercio. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto al objeto lícito. Cosas que debemos tomar en consideración. Una, que nuestro acuerdo reparatorio sea ordenado, ¿sí? Somos a veces facilitadores con profesión de abogados y entonces pues en la facultad nos enseñan mucho esto, al orden, ¿sí? A, a poner los datos donde se tengan que poner, a seguir un orden estructurado dentro del clausulado, todo que se vea con orden. También que haya coherencia, ¿sí? Que si yo, no sé, que si la carpeta de investigación me la derivaron por un asunto de daños, yo resuelva los daños en el acuerdo reparatorio. Pero a veces me ha tocado ver acuerdos reparatorios donde algunos facilitadores resuelven otros delitos y no el que le turnaron. Y yo digo, oh, ¿cómo es esto? Ahí hay una incoherencia. También tenemos que ser exhaustivos. ¿Cómo vamos a ser exhaustivos? Bueno, pues si la reparación es integral y yo logré que las partes se pusieran de acuerdo respecto de esa reparación integral, es decir, se van a reparar todos los aspectos que fueron dañados en la esfera jurídica de la persona, pues debo de ser exhaustiva en mencionar todos y cada uno en el acuerdo reparatorio. Debemos de ser claros. Acuérdense que los acuerdos reparatorios no los escribimos para nosotros, los escribimos para las partes. Entonces, es muy importante que sean claros y además simples, es decir, que ellos puedan leerlos y que por ellos mismos puedan entender los compromisos y las obligaciones que están adquiriendo, los derechos a que se están haciendo titulares en esos acuerdos. Entonces, hay que ser lo más claros y lo más simple posible. Un ejercicio que pueden hacer en relación con esto es, antes de que lo firmen, antes de que lo den por un documento definitivo, pueden dárselo a las partes y que las partes puedan leerlo para que ahí determinen, ¿sí? Si lo entienden, si es claro, si es exhaustivo, ¿saben? Luego las partes dicen, oiga, ¿no se acuerda que dentro de la plática dijimos que esto, aquí no lo veo? Ah, ellos te pueden ayudar en eso, pero sobre todo que lo entiendan, ¿sí? Entonces, estas son algunas cuestiones para tomar en consideración. A mí no me resta más que darte las gracias por haber atendido a esta clase. Darle también las gracias a American Bar Association por la oportunidad de darte este tema, de compartir contigo esta semana y de aprender juntos, ¿sí? En el módulo de Canvas te dejo una evaluación para que tú veas y tú puedas corroborar cuánto de todo lo que te hemos dicho en el tema quedó o no quedó, ¿sí? Si no, puedes volver a ver el video ¿sí? Puedes volver a ver el video y tomar notas, ¿sí? Pues nada, que tengas un excelente día y que aproveches mucho el curso sobre redacción de acuerdos reparatorios. Hasta luego.